Vamos a hacer un taller que tiene que ver con este libro, que es aprender un poco o tener una idea, una iniciación sobre cómo es esto de dibujar un gallo, que fue parte de lo que yo aprendí en este libro, porque la verdad no sabía dibujar gallos y dibujar gallos tiene todo que ver con la historia. Así que voy a invertir el teléfono y ponerlo contra el escritorio para que ustedes puedan ver lo que vamos a estar dibujando y voy a contarles el libro y vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? Ya veo que ya varios están conectados. Vamos a invertir esto y ponerlo en una estructura que aquí armé. Espero que funcione bien, ustedes me dirán. Procuraré luego de raticos mirar los comentarios de ustedes por si tienen alguna pregunta o algo. Perdónenme que estoy instalando aquí. Creo que ya quedó bien. Lo que vamos a necesitar, además de que me escuchen, procuren tener como un lápiz de color, ojalá un lápiz de grafito, papel blanco común y bueno, también bienvenidos a los que simplemente quieren observar, escuchar y saber un poco de lo que es esta historia. Empecemos por el libro. Entonces, como les dije, coloco la lámpara para que no brille mucho. Vamos a hablar de este libro, álbum que se llama El Encargo. Esta es la portada. Y el libro comienza así. Estas son algunas guardas. Como van a notar a medida que voy contando la historia, es un libro que tiene mucho que ver con los procesos de creación, cómo se hace un libro de estos. Estoy tratando de que esto no brille mucho. Tal vez al leer esto acá, tal vez esto se ve mejor. Ok, entonces vamos a mirar el encargo. Y el libro empieza así. Hubo una vez un emperador. Al ver ustedes la imagen ya empiezan a mirar que esto, lo que les anuncié, que esto tiene que ver con los procesos y cómo no voy a tener en el libro ninguna ilustración terminada, acabada, sino más bien cómo fue el proceso de ilustrar un libro. Y esto es a partir de una historia, una leyenda antigua de la China y cómo... y quería revelar, como muchas veces no se revelan los libros, cuáles son todos los libros preparatorios los dibujos preparatorios y la investigación preparatoria antes de elaborar un libro. Que amaba a los gallos por sobre todas las cosas. Entonces ustedes ven aquí la exploración de las diferentes formas y técnicas para hacer este libro posibles. Hay carboncillo, hay tinta, hay diferentes papeles, gestos distintos en los que ya muestro lo que estoy anunciando en el texto, que es un emperador que amaba a los gallos por sobre todas las cosas y cómo es su relación con los gallos. Todo esto con mucho movimiento. Así que un día decidió llamar al mejor artista del imperio para que le pintara uno. Aquí ya muestro algo de lo que es el storyboard. Y empecé a ver unos bocetos de gallo y la exploración de cómo voy a dibujar el artista, las diferentes posibilidades de dibujo del artista, las diferentes formas posibles de acabado. Hola a todos, bienvenidos los que van llegando. Estamos leyendo el libro que se llama El Encargo. Es basado en una leyenda antigua, pero ilustrado por mí. La ilustración tiene que ver con el proceso de creación, mucho más que con la entrega de
de unas ilustraciones acabadas, sino mucho más para contarle al lector cuál es el proceso de creación de un libro álbum o de las ilustraciones para un libro álbum. La exploración sobre las diferentes partes, formas de las manos, cómo está dibujando un artista. El artista aceptó el encargo. Esto es un poco imitación en tintas de lo que son esas acuarelas antiguas de Japón y la China. La posibilidad de incluir el color. Y regresó complacido a su taller. Cómo ilustrar el regreso. El tiempo pasó en la cabaña del pintor. Aquí ya agrego también un poco de humor. Y diferentes bocetos de cómo podría ser esa cabaña. A mí me gusta mucho investigar diferentes tipos de arquitecturas, el aspecto físico de las personas en diferentes partes del mundo, la posibilidad de explorar la naturaleza. Y acá dejo una página en silencio para mostrar la cabaña del gallo. La cabaña del gallo, la cabaña del pintor. Su proceso de dibujar. Y se poner a un gallo que se iba con él, uno de los gallos del emperador. Acá en su estudio. También pasó en el palacio del emperador. Igual. Exploración de diferentes poses, puntos de vista, técnicas, énfasis en la relación del emperador con sus gallos, la sensación de la espera, el palacio mismo, la relación del emperador con el palacio, las diferentes formas o técnicas de aproximarse a dibujar el palacio. Pero el encargo no llegaba. Acá vemos al emperador esperando. Ya esto es en acuarela o en carboncillo. Así que el emperador impaciente fue a reclamar su pintura. Acá ya vemos la interacción entre el emperador y el pintor. La decisión de los diferentes momentos posibles para mostrar en la ilustración esa llegada, ese momento del encuentro. El artista entonces tomó un pincel y en breves instantes pintó un precioso gallo. Al ver esto, el emperador rompió en cólera. Ya que mostramos. Me gusta mucho explorar en las expresiones de los personajes, que haya una conexión emocional con el lector, porque si no lo mostramos con emociones, los personajes no van a tener alma. Si lo podías realizar en instantes, ¿por qué me hiciste esperar tanto? Y ordenó
que le corten la cabeza. Con voz temblorosa, el pintor invitó al emperador a entrar a su taller. Hola a los que van llegando, estamos leyendo el libro El Encargo y luego vamos a hacer un taller muy breve sobre cómo dibujar un gallo. Dentro había cientos o miles de bocetos que el emperador contempló maravillado. Ustedes ya advertirán que me he gastado mucho tiempo aprendiendo a dibujar gallos, igual que el personaje de la historia. Y ese es el punto de toda esta creación de este libro. La historia del libro, la historia se vuelve la historia de la construcción del libro. Estos son todos bocetos aprendiendo a dibujar un gallo. El pintor rompió el silencio y dijo: para alcanzar la maestría hay que realizar 1001 intentos. Y el emperador comprendió y se fue feliz con su dibujo y con lo aprendido. Y aquí termina la historia del encargo que le hace el emperador al pintor para dibujar un gallo. Bueno, ya terminamos la parte de contar la historia. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se llega a aprender a dibujar algo, porque justamente la historia de este personaje de el libro El Encargo es la historia de aprender a dibujar, es la historia de aprender a dibujar no solamente pues saber la estructura anatómica y las proporciones y el aspecto físico y los colores, sino también apropiarse de lo que es un personaje, un animal, un objeto, una persona. Tendemos a pensar que quien dibuja o quien escribe, requiere simplemente de talento. Entonces, esta persona es una gran escritora porque es muy talentosa, o este personaje ilustra muy bien porque nació con una habilidad sobresaliente para poder dibujar. Pero resulta que, y justamente esto es lo que quiere contar esta historia y lo que quiero intentar transmitir un poco en esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes, es que desde un futbolista que juega muy bien, una persona que baila muy bien, otra que canta o toca un instrumento, hasta alguien que escribe un libro para adultos o un libro para niños, un libro álbum, porque también se puede pensar que para un libro álbum se necesita como que es algo más fácil, y no, el libro álbum tiene una síntesis casi cercana a la poesía. Es contar una historia en 24, 32 páginas y tiene un tema del ritmo y la armonía que requiere también mucha práctica y también una práctica y el paso del tiempo. El paso del tiempo
que no es solamente dejar pasar las horas, sino de persistir, tener disciplina, perseverar y no tener tan en cuenta el destino final, que es voy a aprender a dibujar un gallo y ese gallo tiene que parecer al que está ahí en la foto o el que tengo al frente o en el video, sino apreciar y querer el paso del tiempo. El paso del tiempo y el proceso de apropiarse un personaje como propio para que ya lo puedas hacer sin necesidad de pensarlo tanto. Lo primero que debe hacer un ilustrador o alguien que dibuja es algo que todos podemos hacer. Es aprender a observar. Alguna vez me lo dijo cuando yo estaba apenas aprendiendo a ilustrar, me lo dijo una maestra de ilustración. Ilustrar es ante todo y primero aprender a observar. Y nosotros creemos que como tenemos dos ojos y podemos ver, estamos observando. Pero ahora en estos tiempos de recogimiento y de un aparente encierro físico, yo creo que nos hemos dado cuenta que si tenemos un poco más tiempo, aprendemos a apreciar y a mirar y a observar más las cosas. Esto es el proceso justamente de un ilustrador, es aprender a observar las cosas. Veamos un ejemplo. Quiero invitarlos a ver. Es que es un poco lo que yo... Que el personaje principal, un animal que no fuera tan encantador, era también interesante. Así que traten de observarlo y mirar algo que no hayan advertido de un gallo. Las proporciones, la proporción entre la cabeza y el cuerpo, la que tiene debajo del pico, que tiene la cresta, cómo son los ojos, cómo son las plumas. Pero aún así es difícil. Otra cosa que yo hago muchas veces es utilizar video. Pero vamos primero como si fuera a empezar a hacer un tiempo de ejercicio, como si fuéramos a hacer un ejercicio físico o practicar algún deporte. Hagamos un poco de calentamiento. Si tienen a mano cualquier tipo de lápiz, yo procuro que sean lápices de colores porque comprometen menos. Y cuando nos comprometemos menos con el resultado final, tenemos más libertad. Procuro a veces que sea calentamiento para los que no dibujan todos los días. Si ustedes son dibujantes, pues probablemente esto va a ser muy sencillo y muy básico, pero aguanten un poco acompáñenme un poco para esto, porque si son dibujantes saben lo importante que es este tipo de ejercicios. Porque muchas veces quien no tiene mucha práctica en ilustrar va a tender a ser así. Y va a tender a querer tener ya definido el gallo con todos los detalles y la pluma y duro y fuerte, que quede bien marcado en el lápiz, pero evitemos este tipo de cosas. Hay que aproximarse al papel lentamente. Hay que aprender a ilustrar lentamente. Y de esa manera podemos entrenar un poco nuestra relación de la mano con el lápiz y el papel,
haciendo no un trazo así fuerte, sino procurando, vamos calentando y tomándole la confianza a nuestro trazo. Entre más suave sea, más control tenemos. Esto, para quienes no dibujen mucho, por eso les digo, esto es muy de persistencia. Este es un ejercicio, de los primeros ejercicios que aprende a ser un dibujante. Porque es esa conexión que hay entre la mente, la mano y el lápiz. Luego, y para nuestro ejercicio, de esto pueden hacer mucho, mucho. Como les digo, saber hacer algo es una cuestión de práctica. Completamente de práctica. Probablemente les va a quedar así chueco, pero vayan tomando práctica para poder hacer círculos al revés. Para este caso vamos a necesitar también hacer como una forma de huevo. Tiene que ver con los gallos. Así que podemos ensayar a hacer un huevo. Un huevo en realidad es un círculo con un topecito acá. Hola a todos, ya leímos el libro del encargo, ahora estamos, para los que van llegando, vamos a hacer unos ejercicios de práctica, estamos calentando la mano y el lápiz, nuestra conexión del lápiz con la mano, hacer círculos. Pueden pensar muchas veces que si les queda mal desde el principio, asumir que yo no puedo hacer, es que yo no sé dibujar. Es una buena época y un buen momento para pensar que tal vez sí sabe dibujar. Todos los niños saben dibujar. Bueno, esto pueden hacer 1000 veces, aflojar, jugar también. Hay que dejar que la línea también se suelte. Eviten esto. Esto es mucho compromiso. Eviten irse por los detalles al principio. Y bueno, podemos empezar con... si ustedes pueden mirar la foto del gallo. Después vamos a llegar a otro tipo de técnica que yo utilizo y que utilizo más para esto. Entonces tenemos aquí a nuestro gallo y lo que haría pues un curso convencional o estos libros de cómo dibujar, pero son tremendamente válidos y para empezar a conocer un animal es muy útil manejar este tipo de cosas. Entonces, que es el método de los círculos. Y por eso les decía que aprender a hacer los círculos. Así que si tratamos de ver, podemos ver que aquí nuestro gallo puede tener como, si lo vemos en forma de círculos, esto se utilizaba desde el Renacimiento los dibujantes. Aquí podemos ver como un círculo, aquí podemos ver como la forma del huevito. Y aquí va a haber otro círculo que es el círculo de la cabeza y hacemos una señal para lo que es la cola. Así que podemos empezar con hacer un círculo. ¿Todos se ven bien el rojo? Creo que sí. Si no, pues podemos usar un rojo más fuerte. Puede ser este tal vez. Normalmente no usaría uno así de fuerte, pero para facilitar. Y aquí sacamos como un huevito. Aquí es como la geometrización del animal. Luego les voy a mostrar lo que yo hago para allá. Esto estoy conociéndolo geométricamente, pero un proceso como ya de familiarización y apropiación requiere un paso más adelante. Pero por ahora vamos a ver cómo empezamos como a entenderlo.
las proporciones, la relación de tamaño entre su cuerpo y su cabeza. En realidad los gallos y las gallinas tienen una cabeza muy pequeña, esto nos sirve saberlo. Y aquí podemos conectar, tal vez podríamos conectar un poco esto con... Y esto, como les digo, en un principio está arrancando desde un dibujo. Es un poco para conocer las proporciones. Y podemos sacar un poco como la cola acá. Bueno, estas son las plumas traseras. Y tal vez yo le sacaría como la señal del pico. Muy simple, es importante también lo que les decía, no irse con los detalles al principio. Aquí me preguntan si estoy iniciando en la ilustración, ¿recomiendas definir una técnica y profundizar en ella o explorar a la vez distintas? Esa es una buena pregunta, una buena pregunta. Yo sería muy amiga para el dibujo, comenzar con el lápiz. Para la pintura, que es una cosa distinta, comenzar probablemente con la acuarela. Es bueno que no sea una técnica tan comprometedora y tan engorrosa que la habilidad, el desarrollo de la habilidad se pierda en la destreza y la práctica que necesita el conocimiento de la técnica. Así que no hay nada más lindo y más sencillo que el lápiz. El lápiz lo conocemos desde muy niños, es algo con lo que somos, nuestra mano prácticamente, en nuestra forma de escribir prácticamente se adapta al lápiz, no el lápiz se adapta a nosotros. Ya estamos hechos para el lápiz. Bueno, ahora con las tabletas pues creo que eso va a cambiar un poco, pero el lápiz y el lápiz de color y el papel blanco es como lo mejor para comenzar en el tema del dibujo. Entonces seguimos con esto que es un trazo muy sencillo y ya podemos entrar a observar un poco más sin irnos en los detalles. No vamos a entrar a detallar en las cosas más pequeñas, sino estamos tratando como casi que cerrar un poco los ojos y ver las formas geométricas que crean, con las que se puede armar un gallo. Ya pusimos lo básico. Ahora podemos entrar a hacer un poco más como de unos pequeños detalles. Por ejemplo, la cresta. Cada cresta de cada gallo es distinta. Eso es además lo lindo. Porque nosotros tenemos puede ser como el arquetipo del animal. Pero empezamos a mirar diferentes fotos y ojalá videos. Les recomiendo mucho ver videos, eso lo vamos a ver ahora. Pero digamos un poco como una especie de arquetipo de cresta, puede ser saber de dónde arranca, tener una observación sobre cómo son los picos. Esto generalmente lo dejo yo muy libre. Es un ojo pequeño con una pupila en el centro. Y bueno, esto sí es importante que definamos un poco el pico. Si se fijan, viene más o menos así. Pero eso también es un tema de observación ya más adelante. Casi todas las aves traen el pico encima, sobreponiéndose sobre el de abajo. Y podemos observar un poco cómo son las plumas. El plumaje de un gallo es bastante complejo, pero dejemos a medio cerrar los ojos, apretámoslos un poco como cuando sentimos mucha luz, para ver las formas principales sin irnos a los detalles. Podemos arrancar miremos que vienen. Evitemos agrandar demasiado las fotografías para poder verlo. Ojalá lo veamos bien pequeño para poder verlo más sencillo y lo más básico. Tal vez son unas cuantas que vienen acá, otras plumas que caen acá. Y después pues hay
hay unas que están por debajo, tienen mucho plumaje en la cola. Aquí viene como el ala principal y otras plumas debajo. Entonces podemos poner una curva acá y otras plumas que vienen debajo. Y aquí le cae como un pedacito más y nos faltaba esta parte también. Son como 2 goticas. Y las patas, que son con unos filos, tienen filos muy grandes. Una para atrás y van 3. Todo esto no lo observamos generalmente cuando vemos un gallo. Y cuando lo lindo de haberlo dibujado es que después cuando ustedes vean uno van a mirarlo mucho más. Dibujar es una forma de ver, como les dije, es una forma de observar. Ustedes ya no van a volver a ver un gallo de la misma manera cuando ya lo han dibujado, ya se van a fijar en otras cosas. Probablemente ya en este punto, y por eso les dije lo del color, podemos entrar a poner negro, y ya pues la luz, la parte que hemos hecho en naranja nos sirve para que cuando entremos con el trazo del lápiz tengamos mucha más confianza. No se preocupen si no lo pueden estar haciendo así, como les dije. Yo estuve casi durante 2 años dibujando gallos, así que, y aún creo que tengo por aprender. Y acá pues ya nos sirve para rellenar, digamos, rápidamente. Esto podría ser mucho más elaborado, y ponerle las sombras y los colores. Es muy fácil caer en la tentación de empezar a decorar y a dibujar, porque pues es como lo más rico, lo más sabroso, pero y acá podemos decir, bueno, más o menos, se parece un gallo, puede parecer un gallo, pero no tiene todavía, yo no siento que todavía tenga vida. Y cómo le damos vida. Y para las historias, precisamente para ilustrar para el libro álbum, es tan importante el tema de que los personajes no simplemente estén preciosamente dibujados, sino que tengan alma. Porque los personajes en una historia deben crear empatía en el lector, deben sentirse reales, vivos. Muchas veces lo que yo hago para empezar a entender el alma, a encontrar el alma de un animal o de un personaje o incluso pues de un ser humano, lo que hago muchas veces es mirar videos y lo paro en cualquier momento. Por ejemplo en este momento. No sé si aquí se ve bien. Y ese ya se vuelve un reto mucho más complicado porque ya es un gallo en un gesto, en un momento muy específico. Espera que aquí no me moleste esto para dibujar. Y cada vez que pongo el video, el gallo va a estar en un momento diferente. Y eso ya se vuelve un reto mucho más grande. Porque ya es el gallo en movimiento. Y cuando vemos el gallo en movimiento, ya lo vamos a entender mucho más. El personaje gallo y no simplemente la figura de un gallo hecho como una estatua. Y muchas veces lo que yo hice fue ir a mirar gallos vivos, incluso estuve viendo gallos de pelea en una jaula. No sé si ustedes alguna vez han visto gallos de pelea enjaulados y los gallos creo que en México también hay gallos de pelea y son muy inquietos, nunca se quedan quietos, sobre todo si están enjaulados. Entonces eso, y parte de los que yo tengo dibujados en el libro, como, a ver si se los muestro acá. Unos de los que yo tengo dibujos son bocetos de esos gallos de pelea, estos por ejemplo,
son bocetos hechos, estos que son como la línea negra, de esos gallos de pelea que estaban enjaulados y no se quedaban quietos más de un segundo. Pero eso es un muy buen ejercicio para aprender a dibujar. Vámonos a otro pedazo, por ejemplo este. Entonces aquí ya paramos y ya tenemos otro gesto. Es un gesto distinto. Y lo vamos, tal vez podemos hacer con otro tono o algo para... Como les digo, aprendan a no irse. Los invito a no irse por los detalles, sino a coger el gesto. Que se vea que este gallo está en movimiento, que se vea que este gallo es un ser vivo. De que realmente lo que estamos tomando es el gesto y el momento. Seguimos con el video. Este ejercicio lo hago yo mucho para aprender a dibujar los animales. y acá viene otro. Y no importa, ustedes tienen que hacerlo tan rápido, como les digo, si está en vivo. Y en este momento no importa tanto el resultado. Ustedes van a combinar lo que ya aprendieron sobre las proporciones con más libertad. Porque como les digo, en una historia, en un libro, álbum, ustedes no quieren estatuas, personajes estatuas. Ustedes quieren personajes que tengan vida, que se muevan y que toquen al lector. Y así muchas veces al azar, por cogiendo... Aquí otra postura. Esto es otra cosa que es importante. Saber poder dibujar en diferentes momentos. Digamos, desde diferentes puntos de vista, no solamente de lado, que suele ser como la forma más fácil de dibujar un animal o una persona, sino ahora vamos a ver un poco de ejercicios. Acá ya va. Como ustedes notarán, no me pongo a trabajar en los detalles. Los detalles, los colores, todo eso va después. Estoy aprendiendo a conocer a un gallo. Y esta es la mejor forma de aprender a conocer a un gallo. Muchas veces hay como gran sorpresa en la destreza. Sí, porque si previamente analizo la anatomía, me preguntas, sí, en eso, sobre todo las proporciones, miro un poco lo que son las proporciones como en este que habíamos hecho, que es, es muy importante saber como cuál es la proporción del gallo en su barriguita, cuál es ya como su torso, cuál es la proporción con la cabeza. Este nos sirve mucho, ponerle geometría, la geometría al animal. Eso nos va a permitir luego hacer con libertad lo otro. Pero ya para trabajarlo, es muy importante también que el ejercicio que les hice sobre el video. ¿Qué tanto tiempo dedicas a bocetear antes de definir la ilustración final? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Es de una manera que yo pueda hacer el personaje sin ninguna referencia visual. Esto se lo estaba mostrando, pero que yo pueda, ya sin ninguna referencia, tomar
y hacer un gallo sin estar mirando. Eso quiere decir que ya me lo apropié. Y si ya me lo apropié, ya tengo la libertad de ponerlo de frente, ponerlo sonriendo, pobriéndose. Ya cuando yo siento que puedo, no te puedo decir exactamente el tiempo porque por supuesto hay ciertos animales que son más fáciles o que tú conoces más, pero cuando yo siento que lo puedo dibujar sin estar copiando, ya siento que tengo la libertad de poderlo hacer mío, que es mi personaje. Porque si no tengo esa libertad, no voy a poder hacer con el personaje todo lo que quiero. Entonces es bien importante que ya me lo haya apropiado, que ya no necesite estar mirando. Además que ya le puedo poner expresiones, ya lo puedo estar moviendo de un lado para otro. Puedes errar mucho cuando ilustras, debes errar. Errar es la única forma de lograr una de las cosas. Nunca llegamos a lo que queremos en la primera vez, equivocándonos muchas veces. Y gracias por la pregunta. Hola Rodrigo, qué bueno verte acá. Equivocándose es que logramos llegar a donde queremos. Porque si no hago este trazo un poco mal, si no me equivoco un poco, no voy a poder hacer lo que quiero. Parte de errar también y de conocer más al animal o al personaje que estemos haciendo, y esto también quería mostrárselos antes de terminar, que también es muy importante. Muchas veces, porque muchas veces los personajes que se hacen en las historias y en los libros álbum están siempre mirando hacia el frente. Y entonces, si están mirándose, y eso es tremendamente aburrido, ahí no hay historia. Por eso debemos aprender, y muchas veces lo que yo hago, por ejemplo, en animales y en personajes, es que cuando son creados, en este caso, el gallo es muy realista, entonces lo que hago yo es ponerme a buscar diferentes puntos de vista, más de frente, poderlo mover de lado a otro y empiezo a mirar fotos del mismo animal en diferentes posiciones. A veces uso animalitos de plástico, a ver si tengo aquí algún ejemplo. Lo tenía por aquí un gatito, pero no sé dónde está. Uso animales de estos alemanes que vienen de plástico y lo uso para dibujar. Pero también cuando son animales deformados por mí, creados como personajes, pues lo que hago es que los armo en plastilina. Armo estos personajes así en plastilina. Esto es para otro proyecto en el que estoy trabajando. ¿Por qué esto? Porque puedo moverlo y tener todos los puntos de vista que quiero, y ese me va a permitir mucho más la narración visual. Y no va a ser siempre el animal así de frente o de un solo lado. Y si entonces yo ya empiezo a mirar, por ejemplo, este gallo ya gira un poco, y esto que les había mostrado de la proporción, a ver si de pronto acá tenemos uno un poco más. Pues este de frente, por ejemplo. Entonces la proporción que habíamos tenido antes, que era el círculo, el huevito y la cabeza acá, ya la pongo aquí porque va a mirar de frente. O sea, la que habíamos tenido así para mirar de lado, ¿se acuerdan al principio? Y acá la cabecita, que luego lo uníamos y poníamos el pico y la cola. Vamos a conservarla para mirarlo de frente. Entonces vamos a poner el círculo, el huevito, perdón que aquí tengo como incómodo. Entonces aquí ya podemos ponerlo de frente, unir el cuello, y fíjense que estas mismas proporciones, ya la cola irá más por aquí, pero estas proporciones que teníamos antes nos sirven para moverlo de frente o para moverlo. Aquí voy a ensayar un poco a ver si nos sale
lo que llamaríamos como semi-perfil, que es un poco como está acá. Acá en uno de estos dos. Entonces ya podemos ponerlo acá. Con las mismas proporciones. Igual si lo vamos a estirar un poco, asomándose. Todo esto es para luego lograr la libertad que nos permite poner el personaje en acción. Porque si somos muy tiesos y solamente sabemos hacer que les mostré al principio, que es el que enseñan en las clases de cómo dibujar, este animal está quieto, no se va a mover, no va a hacer cosas. Esta foto, por ejemplo, me gusta mucho porque, y esto lo hacían desde la Grecia clásica, que es su cuerpo mirando hacia un lado y su cabeza mirando hacia el otro. Y esto nos da mucha sensación de movimiento. Procuren hacer ese tipo de cosas. Esto va para un lado, pero se voltea, que ahí ya hay un acontecimiento, ya está pasando algo. Porque se dirige hacia un sitio, pero ocurrió algo, un ruido o algo que lo hizo mirar hacia atrás. Y esto es mucho más interesante en el tema de narración visual. Y ya después pues entramos a mirar ya los detalles de los ojos y como la pupila y como hay algo alrededor de los ojos y estas como especie de pestañas. Pero esto ya es mucho más allá, mucho más tarde. Para hacer lo que llamamos el storyboard, que son como las pequeñas... Cuando ponemos toda la historia en una misma página y hacemos el gallo, digamos que esto fuera el storyboard de un gallo, nos sirve mucho manejar esos pequeños bocetos. Y aquí, por ejemplo, si lo vamos a mostrar de frente. Para hacer este tipo, para hacer el storyboard, ya tengo yo que conocer y haberme apropiado del personaje. Así que, bueno, esto era muy breve, ya se nos va a terminar el tiempo que nos da Instagram para este live. Pero digamos que es un primer abrebocas de lo que es todo esto de los bocetos, de ilustrar un gallo, defines las ilustraciones en paralelo al relato textual. Bueno, en este caso, yo ya, como es una adaptación de una historia tradicional, yo ya sé más o menos cómo va a ser el hilo de la historia. Luego ya más o menos sé en qué momento van a aparecer cada uno de los personajes. Pero ya cuando he tenido como una línea de la historia, no el texto mismo, porque el texto también para el libro algo es una elaboración estética, como en el trabajo de la poesía. El texto es una fabricación y una creación. Pero ¿en dónde te puedo seguir para ver tu trabajo? Ah, sí, mira, aquí está. Pueden verlo en Instagram, Claudia Rueda. O tengo una página que se llama www.claudiarueda.com. Pero digamos como para cosas de bocetos y cosas, pues en Instagram me pueden seguir. Siempre estoy mostrando como las cosas que estoy haciendo y esto. Entonces, como les estaba diciendo, va el texto y luego van las ilustraciones, pero digamos la línea de la historia o la línea de cómo va a ir, y luego van las ilustraciones muy boceteadas rápidamente en un storyboard y luego ya aprendo a dibujar los personajes, es como una tercera etapa. Sí, las diferentes perspectivas del mismo personaje es importante, muy importante, hago mucho énfasis. Libérense, apropiense del personaje, de manera que lo puedan mostrar de todos los puntos de vista para que cuando lleguen al storyboard y a contar la historia y lo puedan poner de espaldas, lo puedan poner de frente, lo puedan poner en close-up, sin que tengan esa limitación, y eso hace que sea mucho más rica la narración visual, mucho más rico el libro álbum, mucho más efectivo y eficiente la relación que como lectores tenemos con los personajes, porque son personajes vivos, con alma,
si son tiesos de estatuas, no vamos a encariñarnos con ellos. Así que los invito a observar mucho, a hacer el ejercicio ahora de tomar un objeto o un personaje y empezar a aprenderlo, a tragárselo, a apropiárselo hasta el punto que pueden dibujarlo casi con los ojos cerrados, porque esa es la forma realmente de que se vuelva su personaje, el personaje de ustedes, para poderlo llevar a una historia y que sea entrañable y adorable y que tenga toda la movilidad y la libertad que debe tener un personaje dentro de una historia. Ya se nos está empezando a 3 minutos. Realmente ha sido un inmenso gusto tenerlos a ustedes conmigo. Espero que de algo de esto quedan un poco con el mosquito de dibujar personajes, de dibujar animales. Y bueno, como les digo, eh, bienvenidos al libro del encargo. Espero que lo saboreen, que lo degusten y que les guste mucho, porque este libro justamente trae mucho de lo que es eso del proceso, el proceso de bocetos, de conocer un personaje, de explorar, de conocer antes de poderlo llevar a este universo. Así que un gran gusto, síganme en Instagram, allá estaré con las preguntas que ustedes quieran y bueno, compartiendo con ustedes todo lo que es esto, proceso de ilustrar. Así que volteo un poco para despedirme. Adiós a todos, qué gusto tenerlos. Ya nos quedan 2 minuticos. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar. Qué felicidad. Hasta luego.